O sea, en Cataluña ha habido como pues 3 grandes mentiras, que de hecho en alguno de los vídeos, si algunos de vosotros pues los habéis visto, ya las contamos. Una es una gran mentira histórica. Una mentira histórica que vende una historia de una Cataluña que si fuera real, yo también sería independentista. O sea, nos cuentan que desde hace 300 años vivimos perseguidos, vivimos oprimidos, hemos sido menospreciados y se ha destrozado nuestra cultura. Y 300 años quiere decir, pues, por ahí el año 1714. En el 1714 Barcelona entera era felipista, no austracista, era felipista, pero se pinta pues como que Cataluña era austracista y el resto de España era felipista, ¿no? Porque quería cargarse Cataluña. Cuando Felipe V, en el 1701-1702, vino a Barcelona, la gente le aplaudía con las orejas, ¿sí? Porque aprobó las constituciones catalanas y las juró. Y luego pasa el tiempo y hay un misterio allí que no se consigue resolver, o sea, hay varias teorías, que es el entender cómo es posible que una mayoría felipista de repente se convierta en una mayoría austracista. Hay una teoría que dice que es porque Felipe V tenía un modo distinto de entender la cátedra de filosofía, que en ese momento era muy tomista y quería poner una corriente más liberal, más moderna, y la sociedad se rebeló contra eso. Esa es la teoría que parece que tiene más peso, porque la otra dice que Felipe V iba a renegar de las constituciones catalanas y el archiduque Carlos era como el garante, pero la realidad es que hacía pocos años Felipe V había jurado esas constituciones, entonces no tiene mucho peso la teoría. El hecho, porque no vamos a entrar en cuestiones históricas, porque yo no soy historiador, soy periodista y los periodistas sabemos de mucho, muy poco, es que la sociedad catalana no era austracista, era felipista y luego se vuelve austracista. Además era una sociedad profundamente católica, sin una concepción nacionalista de la realidad, ¿sí? Todo lo contrario. De hecho, cuando Rafael de Casanovas, que es ese personaje al que ahora cada 11 de septiembre van a llevar flores porque es el héroe de la patria, pues cuando él se levantó el día 3, creo que fue el día 10 de septiembre a las 3 del mediodía, ¿sí? Poco antes de la capitulación de la ciudad, la carta en que invitaba a la gente a reunirse para luchar contra ese ataque, lo que decía era por Carlos, el archiduque Carlos, rey de toda España y por la libertad de toda España. O sea que sería lo que los nacionalistas quieran, pero no era nacionalista. Entonces ha habido en el nacionalismo una serie de mentiras, ¿sí? Como grandes mitos, el inventor de la sardana, el 714, Rafael de Casanovas, etcétera, ¿sí? Que han intentado coger esto, prostituirlo y convertirlo en algo que a ellos les va bien. A lo mejor a algunos les suena Rovira i Virgili. Rovira i Virgili fue un presidente no sé, creo que del Parlamento, no sé si del Parlamento o de la Generalitat, que estuvo en el exilio. Pues desde el exilio dijo que los verdaderos herederos del 1714 eran los carlistas de las montañas. O sea, nunca los nacionalistas. De hecho, los nacionalistas se podrían considerar herederos de esa Cataluña más moderna, que es la del 6 de octubre del 34, cuando Companys proclama la República, pero no la que ellos hablan de hace 300 años. Entonces, esta ha sido una mentira que tanto los medios como las asociaciones como en las escuelas se ha ido explicando. Y es una mentira que ha calado en la sociedad. Entonces aquí ya tienes un elemento que metes dentro de la gente para rebelarse. Luego hay otro elemento que es la gran mentira económica. Nos han dicho que si éramos independientes estaríamos forrados, pagaríamos los cafés con billetes de 500 y que iríamos por la vida sin ningún tipo de problemas. Y cuando más cerca ha estado esta independencia, nos hemos dado cuenta de que es todo lo contrario. De hecho, Junqueras aún ha tenido la cara dura de intentar engañar a la gente, de tomarnos por tontos y decir que solo han marchado 1000 empresas de las no sé cuántos cientos de miles que hay en Cataluña. Y es verdad, o sea, el porcentaje de empresas que han marchado es pequeñito, el porcentaje de dinero que representa eso para Cataluña es inmenso. Y también es verdad que lo económico no es lo más importante, o sea, ni para mí ni para los independentistas. O sea, ellos lo que buscan es la felicidad, la libertad. Entonces el dinero no es lo más importante.
Y luego ha habido una mentira social. Una mentira social apoyada por las asociaciones del régimen, ¿sí? Omnium y la Asamblea. Había un cartel de la Asamblea que era muy gracioso, que decía que era un país en el que cada día de postres pueda comer helado. Esa es la Cataluña que nos han vendido. O sea, una Cataluña que cuando fuera independiente pues podríamos comer cada día helado, porque ahora no lo podemos comer, pasamos hambre en Cataluña, y una Cataluña en la que seríamos felices porque ahora vivimos profundamente amargados. Y es verdad que algunos viven profundamente amargados, pero en Cataluña se vive bien. Y luego una mentira social también en el sentido de que esto no representa un problema para la sociedad. Y es verdad que si uno tiene dos dedos de frente, eso no representa un problema. Es decir, yo tengo amigos independentistas y yo tengo muy claro que por encima de las ideas están las personas. También tengo muy claro que no hay que respetar todas las ideas. Hay ideas que son despreciables, ideas que no son respetables. Hoy en día se dice mucho, no hay que respetar todas las ideas. Eso es una mentira, no es verdad, no hay que respetar todas las ideas, pero sí que hay que respetar a todas las personas. Entonces, si uno tiene esto claro, pues no hay ningún problema, no va a perder ningún amigo por eso. Pero no todo el mundo tiene eso claro. Y hay problemas en los colegios. Yo tengo tías que son profesoras y han tenido problemas en los colegios, ¿sí? Por decir lo que piensan, cuando sus compañeros llevaban años diciendo lo que pensaban. Hay problemas en las familias, hay problemas en los trabajos, etc. Se intenta demonizar a aquel que habla de fractura social, pero la realidad es que hay fractura social. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, ¿cómo puede ser que haya tanta gente, porque no son una minoría, y no son pocos, son muchos, que se hayan creído eso? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que esté convencida de que la independencia es la manera de ser libres y que la independencia es la manera de ser felices? O sea, resulta evidente que la independencia no la encontraremos porque gobierne un partido o gobierne otro, y no la encontraremos porque seamos independientes o seamos súbditos de un Estado opresor. La libertad, la felicidad, no la encontraremos con esas cosas. Pero hay mucha gente que se lo ha creído. Entonces, cuando esa gente se cree ese sueño, ¿quién de aquí no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz, porque en esta vida el que diga lo contrario miente. Todo el mundo busca querer y ser querido, porque eso es lo que le va a dar la felicidad. Y cuando a uno le dicen que si consigue eso será feliz y se lo cree, va por eso, cueste lo que cueste. Y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Y eso es lo que pasa en Cataluña, que ya no hay debate racional posible y ya no hay lugar para las ideas, para las razones. Porque la gente ya tiene aquí metido que hay que ser independientes para ser libres y para ser felices. Entonces, esto ya no hay quien lo pare. Entonces, además, tres elementos muy importantes para conseguir eso, que han hecho posible que eso sea así y que haya no sé si una mayoría, pero sí muchísima gente que busque eso, han sido por un lado la educación. O sea, cuando uno coge los libros de historia de los colegios, yo he estudiado en un colegio catalán, cuando uno coge un libro de historia se da cuenta de que lo que uno lee y lo que pasó, o sea, si uno va a las fuentes primarias, se da cuenta de que han prostituido la historia, es decir, esos que dicen amar a Cataluña, la han traicionado. Luego uno ve los medios de comunicación, que son una vergüenza, o sea, se deberían cerrar, sí, porque ya es imposible, yo creo que reestructurarlos, hay que cerrarlos, y luego ya cuando pase el cáncer veremos qué se hace. Y luego están las asociaciones. Asociaciones que de normal no existirían o serían residuales, pero que detrás tienen un gobierno que se encarga de insuflarles continuamente millones y millones y millones para que puedan vivir. Y para justificar que no es TV3 quien convoca las manifestaciones, sino que es la Asamblea y Omnium los que movilizan a la gente. Pero la realidad es que no es ni la Asamblea ni Omnium, es que es TV3. Y la realidad es que la mayor fábrica de independentistas no está en Madrid, la tenemos en casa. Entonces esa es la explicación de por qué ese mensaje ha calado tanto. Durante muchos años, y eso es una cosa que nosotros hemos sido víctimas, o sea, los no independentistas hemos sido víctimas y nos hemos creído ese discurso, todo lo que ha olido un poquito a español, ¿sí?, en el imaginario social, en el suyo y en el nuestro, es algo cutre, algo rancio, algo oscuro, algo autoritario, algo triste, algo que no razona, que grita, que levanta la voz y que no atiende a razones. Y eso nosotros nos lo hemos creído.
Y por eso durante tantos años, pues la gente, pues si podía evitar salir a la calle con la pulserita, que yo nunca he sido de eso, ¿no? Pero con la pulserita de la bandera de España, pues lo hacía. Y colgar la bandera de España en el balcón, pues mejor no lo hagas porque es un poco facha. Y si vas a una manifestación de lo que sea, pues no te traigas la bandera de España porque es un poco ultra. Y eso han conseguido que nosotros nos lo creíamos. Yo recuerdo una cosa que me sorprendió bastante en esa campaña de propaganda, de estigmatizar lo que ellos consideran el enemigo. Hace muy poco en TV3, en un programa que es Els Matins, que es un programa que dura 5 horas, 4:30 van dedicadas al independentismo, 20 minutos son de publicidad y luego 10 minutos son para hablar de otros temas de interés, pues como el fútbol, el tiempo o pues un referéndum que se celebra en no sé qué o un cambio de la Constitución en el Japón. ¿Sí? Cosas que pues, les interesan a ellos. Y entonces ahí entrevistaban a 2 chavales y les daban autoridad, ¿sí? Porque no había ningún tipo de réplica, simplemente les dejaban contar su historia como si fuera cierta, sin nada a objetar. Estos chavales salían de una manifestación por la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, que no son ni políticos ni son presos. Bueno, sí que son presos, pero no son presos políticos. Y entonces contaban que ellos pasaban por enfrente de creo que era la delegación del gobierno, allí estaba la Policía Nacional. Ellos pasaron pacíficamente, era una pareja, no le dijeron nada a la Policía Nacional y de repente la Policía Nacional empezó a increparles. Porque sí, porque como el ambiente no está caldeado y ellos y la Guardia Civil no están en el punto de mira, se pueden permitir insultar sin ningún motivo. Entonces se pusieron a insultarles, ellos respondieron, les dijeron fuera las fuerzas de ocupación y automáticamente tenían a 7 policías encima pegándoles, les detuvieron y se los llevaron a comisaría. O sea, eso que es surrealista en la España del siglo XXI, o sea, y más en Cataluña ahora, que un policía porque sí, por la calle te insulte, es inconcebible, ¿sí? Porque se les cae el pelo. Pues ellos lo contaron, la presentadora les dio credibilidad y terminó la pieza diciendo esta ha sido la noticia del fin de semana, no me acuerdo en qué pueblo era, no sé si en Tordera o no sé dónde era. Y esas pequeñas cositas que uno no se da cuenta, pero que van metiendo en los medios, son esas cositas que van estigmatizando a diferentes colectivos. La última manifestación que hubo, la penúltima que hubo en Barcelona, a favor de la unidad de España, no sé, no vamos a entrar en la guerra de cifras, si eran 100.000, 1 millón, 30 millones o toda Europa en Barcelona, me da completamente igual. TV3 ponía que era una manifestación convocada por Falange. O sea, era una manifestación llena de familias, una manifestación alegre, festiva, divertida, ¿sí? Nos lo pasamos genial, la Resistencia fue allí con sus altavoces y estuvimos todos bailando, pues era una manifestación convocada por Falange. Pues esa gente que mira TV3 ya tiene aquí, ya sigue con el imaginario de mira esos que se manifiestan a favor de la unidad de España, unos ultras peligrosos, porque eso ha sido lo que han ido haciendo durante años y años y años. Cuando el 1 de octubre, en mi tiempo era el K3, o el no me acuerdo, el programa de niños del TV3, de la TV3, no sé cómo se llama ahora, hizo un programa dedicado a niños, imagino que habréis visto el vídeo, que es explicando a niños lo que pasó el 1 de octubre, y hablando de la policía mala que pegaba a la gente, y los héroes que cogían las urnas y las escondían de los malos para defender la libertad, para defender la democracia, a chavales pues, que lo miran de 7, 8, 9 y 10 años. Entonces, eso ha sido una matraca que empezó con el señor Pujol, bueno, empezó en el 714, un poco más tarde de hecho, porque durante muchos años no se habló de la derrota del 714 y luego con el romanticismo pues se empezó a explicar la historia pues, para que quedara bonita. Entonces ya con el romanticismo empieza y Pujol se lo curra y empieza a toda castaña. Entonces eso ha sido una maquinaria que durante muchos años ha ido funcionando y funcionando y funcionando y nosotros, que no nos hemos visto con autoridad moral, porque nos hemos creído su discurso, hemos estado callados. Entonces lo que ha pasado, o sea, en primer lugar es culpa de los que lo han hecho. La Mara Superiora, el señor Pujol, etcétera, etcétera, etcétera. Es culpa del gobierno central, porque el gobierno central ahora va aquí de nosotros vamos a salvar la patria, pero los males que tenemos es por su inacción, por lo poco o por lo nada que han hecho. O sea, nos han dejado tirados durante muchísimos años y han negociado que han hecho falta, ¿sí? Para conseguir lo que quisieran.
Y luego también una pequeña parte es culpa nuestra, que creyéndonos su discurso hemos visto, pues mira, sí, cada vez son más, pero no parece que vayan a conseguir nada, nos mantenemos al margen, les dejamos hacer y ya se espabilarán. Y lo que ha pasado ha sido que ese juego que tenía de independentismo, que era un juego de, en Cataluña le llamamos jugar a la puta y la ramoneta, que en castellano traducido, que no existe, sería jugar a la puta y la ramoncita, pero no es una expresión castellana, es una expresión catalana, que es como jugar a dos bandas, como ahora sí, pero ahora no. Pues esta ha sido la historia del independentismo. O sea, avanzo hasta aquí, ahora voy para atrás. Ahora voy a hacer esto, movilizo a la gente, vamos todos a votar y ahora me echo para atrás. Ir dando pececito a la gente para que la gente esté contenta, sabiendo que es imposible, y luego recular. Entonces, esto se ha roto con el gobierno de Puigdemont. De repente, hemos visto cómo Puigdemont ha llegado donde jamás había llegado ningún presidente, ni uno. Y nos hemos dado cuenta de que esto, o sea, no solo daba la apariencia de ir en serio, sino que parecía que podía acabar en algo serio. Entonces, esto sumado al estrepitoso ridículo que ha hecho el independentismo, porque ha hecho un ridículo estrepitoso. O sea, antes tenía nada más, que tenía algo de carisma, era un tío simpático, era un tío agradable a los medios, era un tío que hablaba bien. Carod Rovira tenía su gracia, David Fernández era un tío, algunos le verán, el David Fernández es el de la CUP, el primero que de la CUP, algunos le verán como un demonio, pero era un tío, hablaba bien, se podía hablar con él, parecía un tío amable, un tío agradable. De repente nos encontramos que tenemos a tres tipos que no tienen ningún tipo de carisma. Uno es Puigdemont, que es un desastre, no se cree ni lo que dice. Luego tenemos a Rufián, que es un payaso con todas las letras, que no tiene palabras y tiene que buscar instrumentos para que se siga ahí en el punto de mira. Y tenemos a la Gabriel, que da para lo que da. Y entonces, viendo este ridículo estrepitoso y viendo ese tensar la cuerda hasta donde nunca se había tensado, consiguieron lo que nunca ningún gobierno ha conseguido y tiraron por el suelo, se cargaron el trabajo de 30 años de propaganda y de manipulación y de adoctrinamiento de Jordi Pujol. Y consiguieron que nosotros, no es que nosotros saliéramos del armario, sino que han abierto la puerta y nos han echado a patadas del armario. O sea, lo que no se ha conseguido en 35 años de dictadura en Cataluña, ni el gobierno central, ni las asociaciones, lo ha conseguido el gobierno nacionalista en medio año. O sea, han conseguido que salir a la calle con una bandera de España ya no sea algo ultra, algo facha, algo peligroso, algo rancio, algo oscuro, y han conseguido algo que nunca se ha conseguido, que es reunir a 1 millón de personas en la calle, ¿sí?, en defensa de España. Entonces, esto yo creo que es algo que hace que Pujol se retuerza, donde deba estar ahora, no sé dónde estará en Queralbs, o estará en General Mitre, o no sé dónde estará, pues se esté retorciendo, viendo que 35 años de arduo trabajo con la educación, los medios y los políticos se han tirado por la borda en 6 meses, y es algo que hay que agradecerles, porque, ya os digo, o sea, el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Y eso es una cosa que nosotros deberíamos pensar, y ahora voy a hablar de la resistencia, que es a lo que habéis venido. Bueno, habéis venido a eso o a escuchar Manolo Escobar, todavía no lo sé, luego veremos. El independentismo ha hecho una cosa muy bien, aparte de la propaganda, ¿no?, porque tiene los millones para hacer esa propaganda, con los medios públicos y privados que son públicos, porque viven de lo público, de nuestro dinero también, que ha sido vender ilusión, vender esperanza y vender un motivo, una razón, que es lo que os decía antes. Vamos a ser libres, vamos a ser felices. El otro lado, lo que el gobierno ha vendido es un desastre. Eso es una caca de la vaca, ¿sí? El gobierno lo que ha dicho es, hay una ley, hay una constitución que dice que España tiene que estar unida. O sea, frente a la esperanza, frente a la ilusión, lo que el gobierno ha hecho no ha sido vender orgullo, vender esperanza, vender ilusión. O sea, ha vendido una constitución y ha vendido unas leyes que unos hombres un día escribieron.
O sea, España tiene una historia grandiosa de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero eso, no, de esto no vamos a hablar. O sea, España tiene unos lazos de amor históricos entre los diferentes pueblos que la conforman, de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero de eso tampoco vamos a hablar. Vamos a hablar de este artículo, vamos a hablar de este otro artículo y vamos a hablar de lo que dice la ley orgánica de no sé qué, no sé cuántas. Y ese ha sido el gran error del gobierno. Y en eso yo estoy bastante de acuerdo con los independentistas. No todo lo moral es legal y no todo lo legal es moral. O sea, en ese sentido, si tú le das con las leyes, pues eso se tumba en un momento. Y entonces, ante todo esto, o sea, fruto de todo esto, pues nace resistencia. O sea, nosotros también, durante muchos años, pensando lo que pensamos, nos hemos mantenido al margen. Pues sí que con tus amigos en algún momento pues lo hablas y tal, pero incluso yo como periodista, pues yo siempre he dicho, pues mira, o sea, este tema no lo voy a tocar porque yo soy periodista y si hablo de esto y me posiciono, me va a hacer perder credibilidad. Aparte, yo me estoy dedicando al tema de la persecución de los cristianos, que es en lo que estoy trabajando los últimos años, no trabajo en un balcón, y el tema de la pobreza. Entonces, hablar de España sí, España no, tal, me va a perjudicar. Y es mentira. Pero en cualquier ciudad de España que no sea de Cataluña, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué afecta a tu credibilidad que tú digas yo soy español? No le afecta en nada. Pero en Cataluña, sí. Entonces, ese discurso, pues nosotros también nos habíamos creído. Y entonces, durante muchos años, pues nos hemos mantenido al margen, no hemos abierto mucho la boca, hemos sido más o menos discretos y no ha sido nuestra bandera, o sea, no ha sido nuestra bandera. Pero, por lo que se decía antes, pues de repente esto ya hasta las narices, ¿no? Explota. Y yo recuerdo que fue el 20 de septiembre cuando empiezan las detenciones a algunos cargos públicos, que empiezan a ir a buscarles a las consellerías, les detienen y se los llevan. Y entonces ahí empieza una tradición patética, cutre, cursi y ridícula que tenemos en nuestra tierra. Nuestra tierra es muy rica, es muy bonita, sí, tiene una gran historia, pero hay una cosa de la cual yo creo que unos cuantos nos avergonzamos, que son las caceroladas. Porque aparte de no servir para nada, lo único que hacen es incrementar la mala leche. Porque tú estás de mal humor, estás cabreado y lo que haces, ¿sí?, en vez de intentar ponerte de buen humor, es salir con una cacerola, salir con una cuchara y empezar a darle la matraca a cada clac, aún tienes más mala leche, ¿no? Entonces, empieza esto y a nosotros nos molesta. Vivimos en un patio de vecinos muy grande, abajo tenemos unas pistas de tenis y empezamos a oír eso. La primera noche yo no estaban mis padres y mi madre me dice, oye, ¿recuerdas unos altavoces que compraste? Porque este verano yo estuve en Irak proyectando un documental. Y me dice, uno que hicimos hace 2 años. Me dice, ¿recuerdas esos altavoces que te llevaste a Irak tal? Tráelos porque vamos a contrarrestar eso de manera proporcional. Que es lo que a ellos les gusta, pues de manera proporcional. Y entonces, allí pues cojo los altavoces, vamos al balcón y empieza la fiesta. Empieza la fiesta. O sea, empezamos primero con canciones, se hizo famosa la de Manolo Escobar, han sonado cientos de canciones en el balcón, y luego empiezan los discursos. Porque una cosa que a nosotros nos hacía mucha gracia, pues mira, por cosas de la vida, mi barrio en Barcelona es uno de los barrios más bienestantes de toda Barcelona, así que es Sarrià Sant Gervasi. O sea, nosotros no somos una familia que estamos forrados, pero como la mayoría de gente de España no nos podemos quejar porque tenemos de todo, no nos falta de nada, comemos, dormimos, vamos a la escuela, a la universidad, menos tenemos trabajo, pero no nos podemos quejar. Y entonces yo veo a esa gente que se está quejando, ¿no?, porque vive perseguida, oprimida, porque no se la tiene en cuenta, en un barrio en el que tenemos las mejores infraestructuras, vivimos de perlas, ¿sí?, y la gente más rica de Barcelona está en este barrio. Mi familia no es de las más ricas, imagino que habrá otras familias como la mía, pero en general es un barrio que el que vive allí tiene suerte. ¿Sí? Tenemos suerte, como en la mayoría de barrios, ¿no?, pero es un barrio pues más bienestante. Y entonces veo esto y digo, aquí estamos locos, ¿o qué está pasando? O sea, ¿cómo me puede estar diciendo un tío que se va cada día a jugar al tenis, ¿sí?, que sus hijos van al mejor colegio y que no le falta de nada, que vive perseguido, oprimido, que el Estado le desprecia y que el Estado no lo tiene en cuenta, que el Estado ataca su cultura y que le... Y entonces, ante ese absurdo, decimos, si nosotros ahora nos ponemos a gritarles que eso es mentira, nos ponemos a decirles que
que aquí nadie vive perseguido, o por lo menos no por esas causas, ¿sí? Porque tú te vas a Irak y ahí ves persecución. Tú te vas a Siria y ahí ves persecución. Y ahí te das cuenta de lo que es la persecución. Tú te vas a Barcelona y ves lo que es vivir bien. Y ves lo que es vivir sin que te falte de nada, y ves lo que es vivir cómodo, tranquilo, ¿sí? Y en paz. Y entonces uno se da cuenta de que cuando uno lo que tiene es una idea que es imposible sacársela de la cabeza, o prácticamente imposible, si la respuesta a eso es gritar con lo contrario a lo que esa persona dice, no se consigue nada. Absolutamente nada. Entonces, vimos que el humor era una buena forma de atacar eso. ¿Sí? Hay una frase que a mí me acuerdo que me dijo una chica en la universidad, que me quedó grabada, que es: las verdades con humor entran mejor. Y hemos comprobado que es cierto. Es cierto. Y entonces decidimos hacerlo en catalán, porque es nuestra lengua, porque bueno, yo hablo en catalán, pienso en catalán, rezo en catalán, cuento en catalán y estudio en catalán. Y hacerlo con humor, porque al hacerlo en lo hagas como lo hagas, vas a ser el ultra. ¿Sí? Nos han pintado esvásticas en el buzón, parece que somos neonazis. Nos han tirado huevos en la puerta. Aquí nos tomamos la licencia de hacer una broma y pusimos en redes que teníamos vecinos muy generosos porque nos daban de lo que les faltaba. ¿Sí? Y entonces, porque nunca hemos sabido quién es el vecino que nos boicotea, nosotros hicimos una carta a los vecinos, les dijimos: oye, queremos saber quién es, no tenemos ningún tipo de rencor, o sea, ya está perdonado, pero nos gustaría saber quién es para hablar con él y pues poder conversar un poco sobre lo que ha pasado. Nunca ha dado la cara. Ayer tuvimos otro ataque al buzón que ponía asco. Ya, pero nosotros ya llevamos tiempo sin altavoces, pero bueno, ahí están ellos. Y a veces me voy por los cerros de Úbeda y me pierdo. Ya no sé por dónde iba. ¿Por dónde iba? Por el buzón. Ah, sí. Bueno, estabas hablando de lo bien que se vive en un sitio aquí, como Barcelona, que la persecución es otra cosa diferente, como tú has comprobado en otros sitios, y ese era el último hilo que tenías. Sí, exacto. Y lo del humor, por ejemplo, vimos eso, ¿no? Que el humor es una buena manera, el reducir una realidad absurda, reducirla aún más al absurdo, es un buen modo de no hacer pensar a los tuyos, que también les puedes dar algún argumento, sino hacer pensar a los que no piensan como tú. ¿Sí? Si tú haces, por ejemplo, un sketch que sea un tío muy elegante, muy educado, que se va a un banco, entra en el banco y le dice a la persona de la ventanilla: oye, vengo a robar este banco, pero lo vengo a robar con educación. ¿Sí? Con una sonrisa, yo quiero que lo hablemos, quiero que lleguemos a un acuerdo, pero ya de antemano que sepas que yo voy a robar este banco. Y la de la ventanilla le dirá: no, lo sentimos, pero no le podemos dejar robar este banco, porque no nos lo permite nuestro reglamento. Y el señor: no, y de verdad, con una sonrisa, muy educado, vengo aquí con 5 atracadores más, tenemos aquí nuestra ley, vamos a robar el banco, queremos que sea de buenas, por favor, ¿sí? Estamos siendo respetuosos, déjennos, no les podemos dejar. Al final, cuando el de seguridad se lleva al atracador y se lo lleva detenido, ¿sí? El atracador dirá que el de seguridad es un fascista, un despiadado, un déspota, ¿sí? Que está atacando su libertad de robar el banco. Bueno, pues un poco eso es lo que hemos vivido en Cataluña, ¿no? Pues con sketches como esos, ¿sí? Uno puede intentar ver con un poco más de claridad lo que está pasando. Y nos hemos dado cuenta que un poco ha funcionado, no sé si para convencer a nadie, porque no es nuestra misión, pero por lo menos sí para sacar una sonrisa a gente de todos los bandos, porque al final un poco de eso se trata. Yo recuerdo una historia muy bonita, por ejemplo, que nos llegó de una amiga de mi madre, que le explicó: ella tenía un hermano joven en el hospital, 28 años, con un cáncer, y la amiga de mi madre llegaba al hospital con el móvil viendo un vídeo de Resistencia y se estaba descojonando pues viendo el vídeo. Entonces llega al hospital y el hermano le dice: oye, ¿de qué te ríes? Dice: nada, mejor no te lo digo porque es una cosa de los indepes, perdón, de los anti-indepes. Y el hermano le dice: no, déjamelo ver. Y la amiga de mi madre le pone el vídeo de Resistencia y acaban los dos
riéndose juntos con el vídeo de Resistencia. Al cabo de una semana, este chaval muere, ¿sí?, por el cáncer, y la amiga de mi madre le dice a mi madre: oye, gracias, porque antes de morir le conseguisteis robar una sonrisa a mi hermano, que era Indepe. O sea que lo hemos intentado, en la medida de lo posible, yo creo que lo hemos conseguido. Se nos ha acusado en algunas ocasiones, ¿no?, pues de excedernos un poco, ahí luego lo podemos discutir, pero o sea, yo pienso que es el lenguaje que ahora mismo tiene que haber en Cataluña. O sea, si nosotros nos ponemos a gritar, hagamos lo que hagamos, nos llamarán ultras. Pero si nos ponemos a gritar, les estaremos dando la razón y estaremos justificando lo que ellos vienen años diciendo de nosotros. ¿Sí? Que somos oscuros, autoritarios, irracionales y que con nosotros no se puede hablar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ese modo de explicar la realidad y además, lo que decía antes, hacerlo con dando ilusión a la gente. O sea, y dando a la gente los motivos de peso que tiene para estar orgullosa de lo que es. Porque si uno le vende a la gente papel, el papel no alegra a nadie. El papel escrito por hombres, a nadie le da razones para estar orgulloso de nada. Y dicho eso, me quedaría poco más que decir. Sí que hay una cosa que ya entrando como en cosa más, que es bastante, pues yo creo, despreciable, que es que a banda de todo eso, durante muchos años, o sea, y eso es un problema que tenemos, se ha estado inoculando odio en la gente. Y eso, pues, cuando uno dice eso, pues lo mismo, ¿sí? La gente se le puede tirar al cuello. Tú vas a TV3 y dices esto y se te pueden merendar vivo. Principalmente porque vas tú y luego hay 25 que están a favor. Sí, eso es lo que suele pasar. Entonces, es uno de los motivos. Pero han estado inoculando odio. O sea, desde los medios de comunicación, que eso es una vergüenza porque los pagamos entre todos, se ha estado inoculando odio a la gente. O sea, uno puede poner Cataluña Radio, una televisión pública de Cataluña. Mi prima de Madrid vino hace poco a Barcelona, entiende catalán porque mi familia está por toda España, pero todos son originarios de Cataluña, entonces todos hablan catalán. Pusimos Cataluña Radio, en 10 minutos, 10 mentiras. 10 minutos. ¿Sí? A veces son medias verdades, a veces es la forma de decirlo, la forma de presentarlo. Pues eso, durante 24 horas, durante muchísimos años. Y hay gente que tiene verdadero odio a España. ¿Sí? Verdadero odio a España. ¿Sí? Empezó López Tena, que luego se ha bajado del barco, y ahora también pues debe ser el primer Indepe Butiflé, con el a España en roba, que eso es perverso, pensar que España, como gente, voluntariamente, va a Cataluña, ¿sí?, y empieza a saquear a los ciudadanos. No, España nos está atracando, nos está robando. O sea, decir eso es perverso. El que dijo eso se ha bajado del carro porque le parece patético lo que están haciendo nuestros políticos en Cataluña, y con razón. Entonces se ha estado inoculando ese odio. Bueno, luego otro tema que es bastante interesante, que es el de los famosos Jordis, ¿sí?, que fueron con ellos empezó todo, fueron los predecesores en entrar en Soto, ¿sí?, y la gente pues se echaba las manos a la cabeza. A mí me parecen dos personajes muy ridículos, porque primero uno que tiene un historial que es también pues despreciable, que es el que formó parte de la Crida, Jordi Sánchez, ¿sí?, o sea, no recuerdo las palabras literales, pero venía a echar la culpa a los empresarios cuando pasó lo de Hipercor, que murieron unos cuantos catalanes. Y luego está el Cuixart. Y es gracioso porque son dos tipejos que van de revolucionarios, ¿sí?, van de antisistemas, y son dos tíos que prácticamente nadie conocía, a lo mejor a Jordi Sánchez un poquito más por la Crida, pero dos tipejos que prácticamente nadie conocía, que aparecieron de la nada, ¿sí?, viven del poder, el poder les sostiene, el poder les mantiene, porque las cantidades que les insuflan de dinero son aberraciones morales, ¿sí?, hacen la pelota al poder, ¿sí?, son las putitas del poder, ¿sí?, y encima se atreven a subirse encima de un coche de la Guardia Civil, ahí a gritar y a cantar y luego a intentar pacificar a la gente, ¿sí?, como si fueran aquí los líderes de algo, dos tipos que nadie conocía, que no se sabe de dónde han salido, que chupan de las subvenciones y que van de revolucionarios. Y luego les meten en la cárcel y pobres Jordis, ¿sí?, que son dos santos que no han hecho nada. No son dos santos, son
dos personajes bastante ridículos, y que esos son otros temas. Y lo que decía antes, que es que son dos asociaciones que reciben muchísimo dinero y que se intenta hacer ver, ¿no? Como hay muchísimas más, pero las famosas son esas. Y yo pienso que eso responde a una estrategia, pero eso ya no es una cosa que esté ni comprobada, ni demostrada, ni nada, a una estrategia para proteger TV3. Durante muchos años, TV3 ha sido la convocante oficial del 11 de septiembre. O sea, ese 11 de septiembre que han prostituido, que nos han robado a los catalanes, que se han inventado, ¿sí? O sea, ellos que dicen amar tanto a Cataluña no la paran de traicionar día tras día, pues ese 11 de septiembre, que cada vez ha sido más multitudinario, no lo convocaba una asociación, no iba la gente espontáneamente, era TV3 que 2 semanas antes, ¿sí? En agosto, te decía que tramos de la vía catalana todavía necesitaban gente para rellenarse. Y te lo iba recordando para que tú supieras, ¿sí? Dónde tenías que ir. Y te ponía el teléfono para que supieras dónde llamar para poder ir, y te decía qué era lo que tenías que llevar para no pasar calor, para no pasar frío. Te lo dejaban todo bien preparadito para que tú solo tuvieras que salir de casa, saber dónde ir, y estaba todo hecho. Y luego llegaba el 12 de octubre y salían al final del telediario del mediodía, porque antes no salía nada, o si decían algo era que asociaciones ultras convocaban, te decían que había habido altercados. Y ya sabes lo que serían los altercados que había habido por la tarde. ¿Sí? Entonces, pues esas asociaciones son una especie de pantalla para intentar desmontar que es TV3 la mayor fábrica de indepes que ha habido en la historia de Cataluña.